Bienvenidos estudiantes de grado décimo al plan lector del segundo periodo, el cual vamos a trabajar Bodas de Sangre de Federico García Lorca. El documento se lo voy a enviar por PDF para que lo tenga disponible y pueda hacer las lecturas correspondientes. Entonces, esta obra es del género dramático, está basada en un hecho real. Y pues el hecho real parte de un crimen pasional en Andalucía, España, para 1931. Tiene una trama parecida a Crónica de una muerte anunciada, pero pues con la diferencia que se maneja el género dramático. El tema es la vida y su relación con la muerte, el subtema los comportamientos humanos, la evaluación, pues socializar cada 8 días la lectura y pues al finalizar voy a hacer una evaluación de 5 puntos que pues recoja la trama. El producto, le pido que elabore un teatro de sombras, máximo de 15 minutos, que recoja el conflicto de la obra dramática Bodas de Sangre para el 22 de mayo en parejas. Pensé en organizarlas, pero pues lo voy a dejar que usted seleccione con quién va a trabajar y en un documento en Drive me va a escribir y me va a diligenciar cómo lo van a hacer. Para ello, pues vamos a ver un pequeño video sobre pues la historia original que daría base a la obra de Federico. Almería, 24 de julio de 1928. Crimen misterioso. Cuando va a casarse, desaparece la novia y es encontrada junto al cadáver del hombre con quien se fue. Cuando Federico García Lorca lee la noticia, comenta: la prensa, qué maravilla, leed esta noticia, es un drama difícil de inventar. Al tiempo que nace el drama universal de Bodas de Sangre, la tragedia la sufren sus verdaderos protagonistas en el cortijo del fraile. Paco Montes, asesinado por el hermano del novio despechado, y la novia, Francisca Cañada, llamada Paca la Coja. En la Almería pobre y atrasada de principios del siglo XX, el cortijo del fraile, situado en los páramos del Cabo de Gata, era un oasis de riqueza. La hija del aparcero del cortijo del fraile y vive pues prácticamente encerrada en este edificio que es del siglo XVIII, que lo hicieron los frailes dominicos y que bueno pues en aquella época cuando ella era niña pues el padre está al cuidado de ese cortijo que es propiedad pues de un personaje muy rico de Almería. El cortijo era un cortijo, pero un cortijo de verdad. Había todos los preparativos que pueda haber, era como un pueblo, ¿no? La boda se iba a celebrar en Fernán Pérez, un pequeño pueblo cercano al cortijo del fraile, pero Francisca y su novio Casimiro nunca llegaron hasta esta modesta iglesia. Ella se fuga con el primo porque es con el que quiere, al que ama, con el que ha convivido, con el que ha estado jugando, y no está muy convencida de esa boda donde hay mucho paripé. Apareció en muchas revistas, en muchos periódicos, también en los diarios de Granada y por supuesto en el periódico ABC, que es lo que Federico García Lorca fue siguiendo desde Madrid, ¿no? José Plaza era un periodista del diario de Almería y podemos ir a la hemeroteca y escribía estupendamente, porque nos describe, y hay un libro de Antonio Ramos Espejo donde se recoge ese relato. Hemos podido leer la crónica del juicio, que por cierto tiene lugar en Sorba. Y la novia dice que ha sido su cuñado José el que ha matado a Paco Montes, ¿no? Hay otras versiones populares de que dicen que intervino la mujer, pero la verdad es que, bueno, fue condenado José a prisión, ¿no? El crimen de Níjar no solo se reflejó en la prensa, la desgracia de Francisca Cañadas también se cantó en un romance popular. Numerosos periodistas e intelectuales se acercaron hasta esta puerta para conocer a Francisca Cañadas. Ella nunca dio la cara de forma voluntaria y son muy escasas las fotos que se conservan de ella.
porque una tarde de primavera, Cristóbal Manuel, redactor gráfico del diario El País, y este autor, nos dirigimos a su casa aprovechando la salida de familiares y creemos que hicimos un delito, pero entendíamos también que era una verdad histórica y queríamos saber si realmente estaba allí o estaba prisionera o en qué situación. Yo intenté verla, lo que pasa es que no pude. A Casimiro sí estuve hablando con él, pero Paca se negó. Sí estuve hablando con la familia que vivía con él. A Casimiro lo intentamos llevar al Teatro Cervantes cuando vino José Luis Gómez y estrenó en el Teatro Cervantes de Almería Bodas de Sangre. Sí vinieron familiares suyos. Es decir, que con Casimiro hubo un tono más de paz, de tranquilidad, de distancia. Él ya no quiso saber nada. Casimiro se casó, formó su hogar y han vivido en San José. Bien, entonces, pues Federico García Lorca los invita a que lo conozcan y reflexionen con él sobre el más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Desecha tristezas y melancolías, la vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. Con estas frases iniciales, pues podemos ver parte del pensamiento de Federico. Era una persona bastante curiosa, veía el mundo de otra forma, le inquietaba no aprovechar el tiempo y pues que todo lo que tuviera la oportunidad de tocar para construir, lo hacía desde la literatura, en particular del teatro. Vamos a reconocer unos pequeños datos de él, una biografía. Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en el municipio granadino de Fuentevaquero, es decir, en Andalucía. A día de hoy, su primera casa en Fuentevaquero es un museo que se puede visitar. En 1909, cuando tenía 11 años, la familia se mudó a la ciudad de Granada. En su adolescencia se interesó más por la música que por la literatura. Incluso llegó a estudiar piano y entre sus amigos de la universidad lo conocían más por músico que por escritor. En 1914 se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar las carreras de Derecho, Filosofía y Letras. En la universidad recibió clases de Martín Domínguez Berrueta, profesor de Teoría de la Literatura y de las Artes, el cual llevó a Lorca y a sus compañeros de viaje por Baeza, Úbeda, Córdoba, Ronda, León, Burgos y Galicia. Estos viajes por distintas partes de España fueron los que despertaron su vocación como escritor. De hecho, fruto de esto surgió su primer libro en prosa, Impresiones y Paisajes, publicado en 1918, una pequeña antología de sus mejores páginas en prosa, sobre temas políticos y sobre sus intereses estéticos. Durante esta época, el joven Lorca se reunía con otros jóvenes intelectuales en el Café Alameda, lugar al que llamaban el Rinconcillo. En la primavera de 1919, varios de sus amigos del Rinconcillo se trasladaron a Madrid, y Lorca, gracias a la ayuda de Fernando de los Ríos, quien le ayudó a convencer a sus padres a hacer sus estudios en la residencia de estudiantes, no tardó en unirse a ellos. En la residencia de estudiantes se relacionó con muchos de los escritores e intelectuales más importantes de España, como Luis Buñuel, Rafael Alberti o Salvador Dalí, lo que influyó enormemente en la formación intelectual de Lorca. En 1925 viajó a Cadaqués para pasar la Semana Santa en casa de su amigo Salvador Dalí. Esta visita y otra más larga en 1927 marcaron profundamente la vida y obra de ambos. Fruto de esta intensa amistad fue la obra de Salvador Dalí, que se publicó en la revista de Occidente en 1926. Además, fue el mismo Dalí el que animó al escritor a iniciarse en la pintura, consiguiendo que en 1927 presentase su primera exposición en las Galerías Dalmau de Barcelona. Por su parte, Lorca alentó a Dalí como escritor. Lorca perteneció a la generación del 27. Este grupo se caracteriza por fundir los movimientos de vanguardia, las formas de la poesía tradicional, el neopopularismo y por tratar los mismos temas de una manera similar, también por el uso de la metáfora y la imagen.
como la muerte en sentido trágico, el amor como fuerza que da sentido a la vida, o las preocupaciones sociales como la injusticia, la miseria, etc. Volviendo a la vida de Lorca, se puede decir que la etapa de 1924 a 1927 fue el momento en el que el escritor llegó a su madurez como poeta. Sin embargo, también fue en esta época cuando Federico García Lorca vive, según sus palabras, una de las crisis más hondas de su vida. A pesar de que sus obras, canciones y primer romancero gitano, publicados en 1927 y 1928, estaban gozando de un gran éxito popular. Esta crisis fue provocada por varios acontecimientos en su vida. Por un lado, con el éxito del romancero gitano, comenzó a verse a Lorca como un costumbrista defensor de los gitanos, ligado al folclore andaluz. Este se quejaba en una carta a Jorge Guillén, diciendo: Me va molestando un poco mi mito de gitanería. Los gitanos son un tema, y nada más. Yo podía hacer lo mismo poeta de aguas de coser o de paisajes hidráulicos. Además, el gitanismo me da un tono de incultura, de falta de educación y de poeta salvaje que tú sabes bien no soy. No quiero que me encasillen. Siento que me van echando cadenas. Y por otro lado, se separó de Emilio Aladrín, un escultor con el que había mantenido una intensa relación afectiva. Además, esta crisis debió agravarse cuando Lorca recibió las duras críticas de Dalí y Luis Buñuel sobre una vez más el romancero gitano. En la primavera de 1929, Fernando de los Ríos propuso a Lorca que la acompañase en su viaje a Nueva York. Este aceptó, viendo la oportunidad de alejarse del Alardén para aprender inglés, cambiar de vida y renovar su obra. Se embarcaron en el Olympic, un buque hermano del Titanic, y llegaron a Nueva York a finales de junio. Él mismo describió su estancia en dicha ciudad estadounidense como una de las experiencias más útiles de su vida. Describió la ciudad como un lugar de alambre y muerte, y se vio sorprendido por la economía capitalista y el trato a los negros. En febrero de 1930 dejó Nueva York para viajar a la ciudad de La Habana, en Cuba, donde exploró la cultura y la música cubana y trabajó en nuevos proyectos como El Público y Así que pasen 5 años. En verano de 1930, Lorca ya estaba en Madrid. Se quedó en España un par de años más representando obras teatrales del Siglo de Oro, yendo de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo por todo el país. En 1933, una compañía que había estrenado su libro en Buenos Aires le invitó a visitar la ciudad argentina debido al gran éxito que tuvo su obra ahí. Allí consiguió triunfar profesionalmente y gracias a esto consiguió su independencia económica. También durante este tiempo tuvo la ocasión de dar varias conferencias y de hacer nuevas amistades, como Pablo Neruda, Juana de Ibarbarún y Ricardo Molinari. Cuando Lorca volvió a España en 1934 de América, se volvió a centrar en sus obras. Entre ellas destacaron Yerma, Doña Rosita de Soltera y la más importante, La casa de Bernarda Alba. Esta última es una obra de teatro trágica que se escribió en 1936, pero que hasta 1945 no se representó en un escenario, debido a la gran crítica social. Narra la historia de la señora Bernarda Alba, que a raíz de la muerte de su segundo marido, anuncia un luto de 8 años, que supone una gran reclusión para sus hijas. La única salida para estas 5 mujeres parece el matrimonio. Sin embargo, Bernarda no está dispuesta a aceptar ningún pretendiente de menor categoría social que sus hijas. El 17 de julio de 1936 estalló en Melilla un levantamiento militar que dio lugar a la Guerra Civil Española. Inicialmente, la situación en la capital granadina fue tranquila, no hubo ningún incidente. Sin embargo, los militares no tardaron mucho en ocupar la ciudad del ayuntamiento. En esos momentos políticos, alguien le preguntó sobre su preferencia política. Me siento íntegramente español, pero, antes que esto, hombre del mundo y hermano de todos. En Granada buscó refugio en casa de la familia de su amigo el poeta Luis Rosales, donde se sentía más seguro ya que 2 de sus hermanos, en los que confiaba plenamente, eran destacados políticos de Granada. A pesar de ello, el 16 de agosto de 1936
se presentó allí la Guardia Civil para detenerlo, siendo acusado por ser espía de los rusos y ser homosexual. Fue trasladado al gobierno civil y luego al pueblo de Biznar, donde pasó su última noche en una cárcel improvisada, junto a otros detenidos. Federico García Lorca fue fusilado a las 5 menos cuarto de la madrugada del 18 de agosto. Su cuerpo permanece enterrado en una fosa común anónima, en algún lugar de esos parajes. Bien. Entonces, él desarrolla una herramienta a partir del género dramático, expone sus obras y pues también hace una crítica respecto a los comportamientos humanos y la forma de relacionarse en el manejo de emociones y sentimientos. Para comprender esta obra, que está escrita en diálogos, actos, escenas y cuadros, es necesario pues tener los aspectos claros de este movimiento y de este género. Hola amigos de YouTube, hoy veremos el concepto de género dramático, sus subgéneros, su estructura interna y externa y finalizaremos con los elementos o recursos del teatro. Antes veamos la clasificación de la literatura en géneros literarios. El género dramático se originó en Grecia a razón de los cultos que se rendían al dios Dionisio o Baco. Son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público y se desarrolla a través de diálogos. Aclaremos también que en la actualidad suele diferenciarse drama de teatro. Drama es el texto escrito y teatro su concreción o realización. Los subgéneros dramáticos son tradicionalmente la tragedia, comedia y drama. La tragedia tiene un final trágico, la comedia es hilarante y el drama muestra ciertas situaciones de la vida. Una clasificación más actual considera la tragedia y la comedia, pero se considera el drama como texto escrito. Por lo tanto, podemos clasificar al género dramático en géneros mayores y menores. En los géneros mayores seguimos teniendo la tragedia y comedia. Además encontramos subgéneros como la pieza, el melodrama, la tragicomedia, la farsa y la obra didáctica. Puedes ver sus definiciones en las diapositivas de la descripción del video. En los géneros menores, que son de menor duración, tenemos el sainete, el paso o entremés, el auto sacramental, la ópera, la zarzuela, etc. El texto dramático se divide en actos, los actos en escenas y las escenas en cuadros, tal como lo observamos en el gráfico. Distinguiremos el cambio de un acto hacia otro cuando se cierra el telón. En cambio, cuando un personaje nuevo sale o entra al escenario, diremos que se está introduciendo una nueva escena. Por otro lado, distinguiremos el cambio de cuadro cuando observamos cambios en la escenografía. Suelen considerarse también las acotaciones, que son pequeñas instrucciones dirigidas hacia el director y personajes. La estructura interna es la manera de distribuir las ideas o sucesos en una narración. El texto dramático tiene 4 partes. La presentación del conflicto, que va al inicio y nos presenta el problema que se tiene que resolver. El desarrollo de las acciones. El clímax, que es la parte con mayor tensión y nos causa emociones. Y el desenlace, donde se resuelve el conflicto planteado inicialmente. Para la concreción del texto dramático se acude a los elementos o recursos del teatro, que harán posible la realización o representación de las ideas del autor. Esto es posible gracias a, por supuesto, el dramaturgo, quien escribe la obra, el director, quien dirige a los actores para la actuación, los actores, quienes representan a los personajes de la obra, y el público que completa esta estructura. El teatro cuenta también con elementos técnicos como el escenario o lugar donde se actúa, la escenografía o ambientación del escenario, la iluminación, que es muy importante en el teatro, el sonido, el vestuario, el maquillaje y la utilería, que son los objetos que veremos en escena. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal. Bien, entonces, como tenemos ya claro el contexto, el autor,
los elementos del género dramático, pues vamos a iniciar para la próxima semana la lectura del del acto 1 para socializarla cada 8 días. Tiene 3 actos, es una obra supremamente corta y por ende, pues el producto que se pide de este ejercicio de lectura y comprensión es crear un teatro de sombras, que de igual manera le dejo videos anexos de cómo se hace. Feliz día.